Buenos días, estoy a punto de presentarles mi proyecto de programación Ghost Game, proyecto que de hecho cuenta con 5 clases que me imagino que podrán estar viendo actualmente y comenzaremos por explicar el player ghost game.java, que en esta, como podrán imaginar, se encuentra todo lo relacionado al player, a los que se loguean y los que se loguean como el segundo jugador, comenzando por declarar las variables, que en este caso tenemos como enteros a la password y los puntos que tienen cada jugador. Tenemos su username, que es un string, al igual que los mensajes que sirven para los reportes del juego. Luego pasamos a lo que son el constructor, en donde pedimos para crearlo el usuario y la contraseña. Esto para simplificar bastante el programa. Y en él inicializamos los puntos que inician en 0, como se indicó. Tenemos varios setters, igual que getters, de username, password. Tenemos la función imprimir, que imprime los datos del player. Tenemos una función de ingresar mensaje, en el que ingresamos los mensajes de victoria. O tenemos los imprimir mensajes. Y tenemos el sumar puntos después de cada victoria. Pasamos al Ghost Game, que en este, también como podrán imaginar, está todo lo relacionado a los ghosts del juego, las piezas. Como siempre iniciamos indicando las variables, que son en este caso 3 enteros, bueno o malo, que indica si de forma binaria si el ghost es bueno o malo, con unos y ceros. Tenemos el private int fila, que indica la fila en la que se encuentra, la columna en la que se encuentra después. El private string sprite, en este guardamos el sprite del fantasma. Y el private int player, que en este se indica de a qué jugador pertenece el fantasma. Tenemos el constructor, en el que pedimos fila, columna, si es bueno o malo, y player para poder crearlo. Indicamos lo necesario y con un if indicamos qué tipo de sprites poseerá. Tenemos varios getters y setters, así como el de bueno o malo, fila, columna, sprite, player. Tenemos los sets de bueno o malo, fila, columna, igualmente. Pasamos a una parte aún más esencial, el Logic Ghost Game. Aquí se puede encontrar todo lo que es la lógica del juego, iniciando por importar lo que son las otras dos clases como Player y Ghosts, la clase Scanner para leer las entradas de los usuarios y la clase Random como petición a la modalidad de juego aleatoria. Iniciamos creando el objeto Scanner, al igual que identificando y declarando las variables, así como lo es la dificultad, el modo, también de forma binaria. Tenemos el tablero 7x7, el contador para comenzar a enlistar los players, la lista de los players y la lista de los ghosts de cada player. Tenemos el primer constructor, Logic Ghost Game, en el que lo veremos más adelante en el menú Ghost Game. Y comenzamos con muchas de las variables. Como la primera tenemos buscar jugadores. En esta se busca los jugadores dentro de la lista de players, y si se encuentra el username ingresado, se retorna el objeto, y si no, se retorna null. Imprimir jugadores lo que hace es repasar la lista e imprime cada uno de los players que encuentra en ella, obviamente si no están vacíos. Pasamos al login in. En este se recolectan todos los datos como usuario y contraseña para loguear. Luego tenemos el crear player, que hace más de lo mismo, recolecta los datos para crear el jugador. Más tarde tenemos el crear player menú, en el que solicitamos los datos y este es el que utilizamos en el menú, esto para no sobrecargar el mismo. Y lo mismo ocurre con login menú.
recolecta los datos para luego utilizarla en la función antes mostrada, de la misma forma que el crear player menú. Tenemos también una función llamada player2ghost, en la que es la que utilizamos para ingresar al player2 dentro del juego a la hora de escoger la opción de jugar ghosts. Tenemos el set de dificultad para manejar la dificultad, y de la misma forma el set mode para manejar el modo. Construcción tablero, este es un poco intuitivo. Aquí se maneja el tablero mismo, la creación, y más abajo tenemos la función print tablero, en el que se imprime el mismo. También como añadidura a estos tenemos el colocar ghosts. Este se encarga de colocar los ghosts en el tablero. Tenemos la variable actualizar, que actualiza después de cada turno el tablero, colocando los ghosts en el mismo, validando las wins, y de la misma forma indicando cuántos fantasmas le queda de cada tipo a cada jugador. Pasamos a lo que es la función playing ghost game, que esta es la que maneja el juego en sí, comenzando por indicar los jugadores, construir el tablero, indicar la dificultad y el modo, también colocar los ghosts e imprimirlo, declara el turno, y de la misma forma comienza el ciclo, en el que se manejarán por turnos binarios 1 y 2, y los jugadores podrán jugar tranquilamente, actualizando el tablero, como pueden ver, aplicando sus strings a sus nombres para poder indicar quién es el ganador, quién es el que mueve, etc. Más abajo tenemos fantasma buenos 1. Esta es una función que cuenta los fantasmas buenos que le queda al jugador, y lo mismo aplica para las que le siguen: fantasmas malos 1, fantasmas malos 2, fantasmas buenos 2, y así sucesivamente. Tenemos, como ya indiqué arriba, en playing game, en actualizar, el validar win 1, que valida un tipo de win, validar win 2, valida otro tipo de win, y validar win 3, que valida el último tipo de win, que es cuando se llegan a las esquinas del tablero, que representan las salidas del castillo. Pasamos a un pequeño arreglo, esto para indicar y guardar los números repetidos, que me otorguen los random del código de la clase. Esto para evitar cualquier tipo de superposición de objetos. Y para eso mismo tengo la variable contados repetidos, que inicializa en 0. Tengo el clear array, que sirve para limpiar los números repetidos que haya ido recolectando, y ya con eso puesto sobre la mesa, comienzo con las funciones que me ayudan a lo mismo, como buscar número. Este busca y compara el número ingresado con los números que están dentro del array antes mostrado, para identificar si es un número que ya se dio antes. Y todo eso para no tener problemas a la hora de utilizar la función colocar puestos, que es quien indica en qué posición se van a colocar los fantasmas. Y esto, debido al modo de juego, funciona de forma aleatoria. Tenemos colocar puestos 2, que el 1 solo trabaja con los fantasmas del player 1, y de forma intuitiva el colocar puestos 2 trabaja con los fantasmas del player 2. Algo repetitivo, pero fue la forma y la estructura que decidí utilizar. Luego tenemos la dificultad y el modo de juego, y aquí es donde se utilizan las funciones antes mostradas para poder colocar los fantasmas. Tenemos las funciones buscar Ghost Player 1 y buscar Ghost Player 2, que de forma intuitiva nuevamente nos ayudan a encontrar los fantasmas que se estén buscando. Esto introduciendo su fila y columna en la que se encuentran, o deberían de encontrarse. Y ya comenzamos con
con una función básica y la primera mecánica full del juego, que es mover ghosts. Solo tiene como parámetro el turno, ya que dependiendo de se manejará con los fantasmas del player 1 o del player 2. Inicia declarando variables como end para manejar los ciclos, la fila M y G, que es fila de movimiento y fila del ghosts original, y lo mismo aplica con columna M y G. Comenzamos con el primer ciclo, que solicita los datos para identificar y seleccionar el fantasma, y si todo eso sale bien, comienza a pedir los datos hacia dónde lo quiere mover. Los recolecta y comienza a mover las piezas de acuerdo a lo que haya ingresado el usuario. Y ya que ya comenzamos con los movimientos, los fantasmas pueden comerse entre sí mismos, y para ello tenemos la función aparte, comer fantasmas, en el que se pide la fila de movimiento, la columna de movimiento y el turno del jugador. El turno funcionando de la misma forma para identificar quién está comiendo a quién. Y la fila M y M para buscar a los jugadores, como pueden observar, a los fantasmas del jugador contrario, para así identificar si se lo está comiendo o no realmente. Tenemos el no cumple, una función en la que también se utiliza como parámetro el turno, y esta indica si los datos introducidos son correctos y le da las opciones al usuario para que pueda o escoger otro fantasma o intentar ingresar otro movimiento. Tenemos posibles movimientos, un movimiento, valga la redundancia, bastante bruto de mi parte, en el que enlisto cada una de las posibles jugadas de el ghost que se haya seleccionado, y de esta forma, a la hora de mover el ghost, función que ya vimos antes, se valida si puede o no. Tenemos imprimir mensajes menú, que imprime los mensajes, pero ya utilizando esta función directamente en el menú, utilizando y buscando los jugadores y luego imprimiendo los mensajes que se guardan y que ya vimos en Player Ghost Game, esa clase. Luego imprimir jugadores, esto para el ranking de jugadores, los imprime y pasa por el mismo proceso. Imprimir los datos del jugador, cambiar contraseña menú. Esta funciona de la misma forma que login in y login in menú. Una es para recolectar los datos y la otra es para no sobrecargar el menú recolectando los datos. Y eliminar cuenta, opción también solicitada en la rúbrica. Después de ello pasamos al menú, en el que primero nos encontramos con el constructor, pues si lo llegamos a ocupar, al igual que la importación de Logic Ghost Game, ya que aquí se verán implementadas todas y cada una de las funciones antes vistas, funciones o métodos, como prefiera llamarle. Aquí esencialmente ocupamos crear el objeto escáner y creamos el objeto que manejará y con el que manejaremos todas las funciones o métodos de la clase anterior vista, Logic Ghost Game, comenzando por declarar una función, en este caso menú principal. Esto fue hecho de esta manera para poder solicitar el menú principal cuantas veces fuese posible, más que todo naciendo de la curiosa característica de poder ingresar nomás se cree la cuenta. Si no existiese esta función, probablemente se extendería el doble el menú de inicio. Tenemos un boolean ending que comienza en true y que manejará los ciclos, estructura que ya probablemente ha podido observar en anteriores trabajos, al igual que en estas mismas funciones que acabo de mostrar. Este menú maneja el menú principal, menú que va después del menú de inicio, después de haber ingresado, en el que podemos encontrar jugar ghosts, configuración, reportes, perfil, salir,
y le pedimos que ingrese la opción que desee. Tenemos los casos en el que se juega Ghosts, bastante corto como puede ver el caso, porque todo lo manejamos de una forma óptima. Pedimos que ingrese el jugador 2, ya teniendo eso, comenzamos a correr lo que es el juego en sí. Luego tenemos el caso 2, que se extiende un poco más, pero debido a que son textos, un menú dentro de otro menú, submenús. Y dentro de este tenemos lo que es configuración, que nos permite tener otro submenú de dificultad y modo de juego. Y si nos adentramos en dificultad, tenemos la normal, experto y genio, que se identifica por la cantidad de fantasmas que maneja cada uno de este estilo de juegos. Luego el modo de juego, aleatorio y manual. Y la opción 3, que permite regresar al menú principal. Tenemos el caso 3, que maneja los reportes, los últimos 10 juegos y el ranking de jugadores. Y de la misma forma el regresar, que devuelve al menú principal. Pedimos que ingrese la opción que desee. Y como también pueden ver, tenemos lo que es la función. Aquí uno de los mejores ejemplos, imprimir mensajes menú. Todo esto, como pueden ver, no solicita la información desde aquí, sino que lo hace desde el Logic Ghost Game. Todo para minimizar la carga de aspectos. Lo mismo aplica con jugadores. Solo se selecciona, se corre y se imprimen los mismos y el regresando. En el caso 4 tenemos lo que es perfil, para poder ver los datos, cambiar la contraseña, eliminar la cuenta y regresar. Pedimos la opción y si entra el caso 1 se imprimen los datos y se regresa automáticamente. Lo mismo con el cambio de contraseña. Y a la hora de eliminar cuenta, como pequeño chiste, tenemos un bye bye. Y podemos regresar a la misma. Y como último caso, en el menú principal tenemos el regresando, que lo manda nuevamente al menú de inicio, en el que, como podemos ver, también es otra función que comienza con un boolean ending para manejar el ciclo y que simplemente tiene 3 opciones: login, create player y salir. En el que login pedimos que el jugador ingrese sus datos, pero esto mediante la función que ya hemos mostrado antes, que minimiza la carga de texto. Lo mismo con creating player. Y como se puede esperar de un salir, le avisa de que se está retirando del programa y le agradece por haberlo utilizado, dejándonos solamente con el main Ghost Game, que como pueden ver es una cosilla súper corta en el que simplemente corre lo que es el menú de inicio. Y eso sería todo. Un programa bastante corto en el que se manejan bastantes cosas y que como fuente principal de todo tiene la clase Logic Ghost Game, en el que se maneja cada uno de los aspectos prácticamente. Tiene como resumen el Player Ghost Game, en el que se guardan los datos de los players, se manejan los datos de los players. Ghost Game, en el que se manejan los datos de los ghosts, y el menú que maneja la lógica y los datos, todo corriéndose en el main. Eso sería todo, espero se haya entendido bastante bien y lamento la calidad del video. Gracias.